Bueno, pues muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este programa de fomento de la investigación temprana de pregrado 2024A, conocido como FITEP. Estaremos trabajando durante las próximas semanas con algunos de los elementos fundamentales pues, para hacer una buena búsqueda de la literatura científica. La sesión del día de hoy se llama Fundamentos de la búsqueda bibliográfica en la ciencia. Me presento, soy el doctor Netzahualpilli Delgado Figueroa. Soy académico de aquí de la universidad, investigador también. Y pues uno de los objetivos es poderles ofrecer a todos ustedes pues estas herramientas esenciales para poder concretar una buena búsqueda, saber qué recursos informativos tenemos y toda esa documentación necesaria pues para fortalecer sus proyectos desde un principio, ¿no? Tener una muy buena fundamentación del proyecto. Mi declaración de conflicto de intereses: yo no recibo dinero de ninguna de las marcas y organizaciones mencionadas a lo largo de esta charla. Y también cabe señalar que yo no recibo dinero de la industria farmacéutica ni dispositivos médicos. Los objetivos de esta sesión, buscamos nosotros que ustedes puedan comprender la importancia de una búsqueda bibliográfica efectiva en el proceso de hacer investigación. Y como segundo objetivo tenemos la identificación de las principales bases de datos y fuentes de información científica relevante para las distintas disciplinas. Entendemos que todos ustedes pertenecen a diferentes licenciaturas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y el objetivo es que se adapten pues estas bases de datos dependiendo del proyecto y sobre todo pues del objetivo de cada una de las disciplinas que ustedes se están desenvolviendo, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que las bases de datos y la información científica, hay profesionales quienes se han especializado y se han vuelto expertos en esta área, y los vamos a conocer como especialistas de la información. Un objetivo de los especialistas de información es recomendar qué bases de datos y qué fuentes de información se pueden buscar, ayudar a los solicitantes a diseñar y a brindar asesoramiento sobre el diseño de estrategias de búsqueda, ejecutar las búsquedas en las bases de datos, cotejar los resultados de la búsqueda y ayudar a los autores con copias de las publicaciones, ¿no? Sobre todo dentro del marco de derechos de autor, teniendo en cuenta que pues la universidad posee una amplia gama de suscripciones a revistas, ¿no? Y estas van creciendo. Hay que entender que solo y a través del uso seremos capaces de preservar muchas de estas suscripciones que tiene la universidad. Entonces, esta sesión también funciona como un recordatorio y una invitación para que todos y cada uno de ustedes visiten la Biblioteca Digital de la Universidad de Guadalajara con el objetivo de que exploremos pues qué suscripciones tenemos a revistas científicas y qué bases de datos también están suscritas. Para eso yo quisiera iniciar con una de las bases de datos públicas que tenemos y que son de las de más uso extensivo, que es PubMed. PubMed surge desde 1879 como un documento, un directorio de todas las publicaciones científicas que existían desde el año 1879. Y a partir de 1879, o sea, tratemos de contextualizar, han pasado muchísimos años. O sea, estamos hablando que de esta manera nosotros ya estamos, ya en el 2023, identifiquemos todo lo que se ha recorrido y desde cuándo se está haciendo ciencia, ¿no? Nosotros tenemos registros de revistas científicas publicadas desde el año de 1750, ¿no? Y tenemos revistas que continúan todavía desde el año de 1813, ¿no? Y un claro ejemplo de 1813 puede ser la revista The Lancet, puede ser la revista New England Journal of Medicine, que son de las principales revistas de medicina y de áreas de la salud y afines, donde nosotros vamos a identificar que pues han persistido, ¿no? A lo largo del tiempo y recopilan una gran parte de las investigaciones científicas que han impactado como un hito en los avances de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, este directorio desde 1879 recopilaba todo lo que se iba publicando, ¿no? Y era una guía mensual, ¿no? Miles y miles de artículos se iban agregando, iban diciendo, este es el autor, esta es la revista, en tal página, tal año aparece. Y el objetivo de estos libros es que estos libros se mantuvieran en las bibliotecas de las universidades, en las bibliotecas de los hospitales, con el objetivo, pues, de que se pueda encontrar la cita y después se hiciera la petición al bibliotecario de donde podía solicitar una copia
de ese artículo, ¿no? De ese manuscrito. Este libro se conocía como Index Medicus. Hubo profesores, seguramente de los más veteranos, más antiguos de aquí de la universidad, en el área de ciencias de la salud, que seguramente utilizaron estos libros. Esto deja de existir a partir del año de 1971, porque ya se empezaron a migrar, en este caso del papel, a las computadoras, y ya pasando a las computadoras, se llamó este Index Medicus Medlars, y del Medlars después se llamó Medline, que significa en este caso, pues, la base de datos de medicina, que después dejó de ser nada más de medicina y se convirtió en odontología, nutrición, ciencias de la vida, enfermería, por ejemplo, también. Y dentro de estos objetivos fue que a través de Internet, un Internet muy rudimentario, no es el Internet que actualmente tenemos, sino que más bien existía nada más la comunicación entre estas librerías o estas universidades, y se solicitaban las novedades, los artículos. Era el medio en el cual tú podías saber qué hay de nuevo, qué artículos científicos se publicaron el día de hoy, por así decirlo, qué artículos científicos se publicaron esta semana. Entonces, esa función que decimos que está desde 1879, ahora con mayor agilidad, porque en cuestión de segundos podemos saber nosotros qué se ha publicado en este momento, cuáles son por ejemplo, yo quisiera decirlo de esta manera, cuáles son los 1000 artículos en este momento, tendencia que está en el mundo. Es posible consultarlo, ¿no? Si nosotros en este momento nos metemos al sitio web de PubMed, nosotros podemos poner en nuestro navegador las palabras PubMed, y directamente nos va a mandar a este portal. Se dice en este momento que PubMed tiene por lo menos 36 millones de citaciones, es decir, por lo menos existen 36 millones de registros de estos artículos, de estos manuscritos, y abarcan una gran parte de la literatura biomédica, incluyendo las bases de datos de Medline, otros journals de ciencias de la vida y sobre todo, pues también algunos libros electrónicos. Cabe señalar que podemos encontrar información también de veterinaria, del área de la biología en general. Y entonces nosotros tenemos que tener un enfoque donde nosotros podamos decir, quiero de entre 36 millones de artículos que yo tengo, ¿cómo le puedo hacer para yo encontrar lo que necesito? Y también cuando no tienes idea ni de qué es lo que quieres buscar, es un buen recurso para identificar qué hay nuevo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos saber qué hay nuevo, tal cual como se hacía como una de las principales funciones del PubMed en sus orígenes o del Index Medicus en sus orígenes, nos tendríamos que ir hasta mero abajo y nosotros vamos a encontrar aquí los artículos más recientes que fueron publicados el día de hoy. Por ejemplo, aquí aparece la revista Gastroenterology. Hay 3 artículos que fueron publicados. La Acta Académica de Dermatología Americana, 4 artículos. El Journal de Neurociencias, 2 artículos. La revista Nature, 15 artículos. La revista Pediatrics, 2 artículos el día de hoy. Si yo quisiera conocer cuáles son los artículos más accesados, los más recientes y sobre todo los que son más populares en este momento, aquí tenemos un listado de los 1000 artículos que en este momento se convierten en los artículos más populares. Voy a quitar mis filtros y de esta manera aquí yo puedo ver todos los artículos que representan los 1000 más populares de esta semana, ¿sí? Entonces, si estos artículos yo quisiera revisarlo, por ejemplo, este es uno de los artículos del New England Journal of Medicine que salió publicado la semana pasada, porque el New England Journal of Medicine saca su fascículo todos los días jueves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahora en PubMed? Bueno, pues es una plataforma que nos dice el diseño del estudio. Hay que recordar que pues esta sesión también busca reforzar hasta cierto punto, hacer un recordatorio de metodología de la investigación. Y pues bueno, nosotros vamos a saber que se trata de un estudio observacional, primero porque nos lo dice ahí, y segundo porque en la sección de métodos pues nos dice de qué se trata, ¿no? Nos dice que se trata de un estudio prospectivo, multicéntrico y observacional, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el resumen. Siempre es bien importante que veamos nuestros resúmenes, nos interesa nuestro resumen, ver qué es lo que trata el estudio, cuántos pacientes reclutó, de qué se trató, y ya después de eso, pues yo le doy clic aquí al New England y me meto a la revista.
¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque los abstracts sirven para captar la atención del lector y para ver si ese artículo es algo que vale la pena leer o es algo que él necesita. Porque acuérdense que ahorita pues estamos en una universidad y afortunadamente tenemos acceso al menos a esta revista y algunas otras más, pero pueden existir ocasiones donde tú seas el que se suscriba a las revistas, ¿no? O que por motivos de tu investigación tú requieras el artículo. Entonces, es muy útil tener un resumen, es muy útil tener el título, es muy útil identificar todos estos aspectos, porque en algunas ocasiones a lo mejor hasta tendrás tú que tener que pagar para poder revisar este artículo, ¿no? Y sobre todo si es algo que es esencial para tu investigación, ¿no? Y te dedicas a la investigación, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver las afiliaciones de los investigadores, quiénes son, dónde están, qué más han publicado si les damos clic. Todos estos aspectos, si yo le doy clic, por ejemplo, aquí a alguno de los autores, me aparecerán todos los artículos que ha publicado esta persona. Digo, esta persona, aparentemente, con ese nombre, hay cerca de 310 artículos, ¿no? Entonces, es una producción científica muy, muy importante. Y la mayoría de las personas que publican en New England seguramente tienen ya una trayectoria bastante consolidada, es un grupo de trabajo bastante sólido, porque representa la revista número 1 en medicina, ¿no? En cuanto a la popularidad, en cuanto al impacto que tiene. No es un tema que vayamos a hablar todavía el día de hoy sobre las métricas y el impacto que tienen las revistas, pero sí es muy importante señalar que es una de las principales áreas visualizadas en el tema de los manuscritos científicos, ¿no? Regresando a nuestra presentación, pues bueno, todo esto que estamos platicando, todo esto que estamos viendo, hasta el año de 1997, en junio, se logró que el PubMed pudiera estar disponible como lo estamos viendo en la página web que les mostré hace un momento, que es el estado actual del PubMed. Esto en 1997 se vuelve de acceso mundial, libre. Cualquier persona no necesita ser médico, cualquier persona puede acceder y revisar literatura científica. A partir de ese momento también se buscó una iniciativa donde una gran parte de las revistas científicas manejen una suscripción conocida como de acceso abierto, ¿no? Y de esa manera lo que se hace es que los artículos no le cuesten al usuario, sino que le cuesten más bien al autor, ¿no? O a las instituciones, con el objetivo de que el conocimiento tenga una mayor amplitud, tenga un mayor alcance y que no nos cueste a las personas que queremos leer ciencia, ¿no? De esta manera, nosotros podemos ver que ha existido pues, un gran cambio entre lo que ocurrió en 1823, que es el primer fascículo de la revista de Lancet, y lo que vemos de Lancet, por ejemplo, en el 2023. Yo el año pasado hice este ejercicio con esta presentación, donde les pongo el primer número que aparece de Lancet, volumen 1, número 1, publicado un domingo, 5 de octubre de 1823, y del otro lado tenemos lo equivalente al prefacio, que es el editorial con el cual abre la revista en el año 2023, ¿sí? Entonces, ante estos dos aspectos podemos ver cómo esa diferencia de años, o sea, estamos hablando de 200 años prácticamente la diferencia, cómo ha cambiado la literatura científica, ¿no? En la presentación, si ustedes acceden a la plataforma del Classroom, puede darle clic a los DOI, a las direcciones que están ahí, y los va a mandar al artículo, a la revista. O sea, podemos ver que las editoriales y todos estos grupos se han dedicado también a poder, en este caso, preservar la historia, que es este artículo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿no? O sea, nosotros podemos leer artículos de hace 200 años gracias a la preservación digital que existe de muchas de estas revistas. Y no es la única, la revista de Lancet, la mayoría de las revistas que ya tienen una trayectoria de por lo menos 200 años, como es el caso también del New England Journal of Medicine, son revistas que tú puedes consultar esa información. Y ustedes dirán, ¿para qué revisamos eso? Si muchas veces nos dicen literatura científica reciente, de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, los últimos... Bueno, hay artículos, yo lo pongo de esta manera. Pensemos de alguna manera, por ejemplo, el descubrimiento del ADN, o pensemos de alguna manera el proyecto Genoma Humano. ¿Ustedes consideran que si el artículo del genoma humano fue publicado en el 2008 los artículos referentes a la estructura en hélice del ADN
fueron publicados en los años 70 con una mayor amplitud y las técnicas de biología molecular fueron en este caso publicadas, ya no tendríamos que citarlas porque simplemente ya pasaron más de 10 o 5 años. Es una pregunta que vamos a reflexionar en el escrito, en la actividad que tenemos, porque vamos a identificar nosotros que mucha investigación y mucha literatura, aunque haya sido publicada hace 20 años atrás o hace 30 años atrás, sigue siendo vigente, ¿sí? Sigue siendo pertinente. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar que existen artículos que son altamente citados porque representan el origen de una línea de conocimiento y pues quienes iniciaron o fueron los pioneros terminan siendo citados todavía eventualmente como, como un documento necesario para cualquiera de esos proyectos, ¿no? Entonces, aquí esa es una reflexión que hacemos porque muchas veces las instrucciones pues son esas, ¿no? Decimos, solo literatura reciente, pero con la literatura reciente te estás perdiendo de elementos esenciales del pasado, ¿no? Entonces, tiene que existir una muy buena justificación al respecto, pero yo les digo de mi posicionamiento que considero que hay literatura que sigue siendo vigente, ¿no? Entonces, a pesar de que han pasado los años, ¿no? Dentro de los múltiples sitios y plataformas que nosotros tenemos para buscar, nosotros vamos a clasificarlas en dos, las bases de datos. Tenemos las bases de datos de acceso libre, las que estamos viendo a la izquierda. Puede ser PubMed, puede ser BASE, que es Belfield Academic, es una base de datos alemana. Tenemos LILAC, que es la base de datos de revistas latinoamericanas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos Epistemónicos, que es una base de datos mantenida por una fundación chilena que se conoce Fundación Epistemónicos, y lo que hacen es recopilar estudios, ensayos clínicos, estudios observacionales y también revisiones sistemáticas. Entonces, si tú quieres encontrar una revisión sistemática, es muy bueno que utilices Epistemónicos porque soporta todas las revistas, todos los journals que hay que publican revisiones sistemáticas, y de esa manera, pues en un solo sitio puedes encontrar esa información. Tenemos la organización Cochrane, que se dedica también a hacer revisiones sistemáticas. La Universidad de Guadalajara tenemos aquí un centro Cochrane, y nos dedicamos también a elaborar esas revisiones sistemáticas con el objetivo, pues, de que te ahorres tu tiempo y tengas información consolidada respecto a toda la literatura científica que hay de estudios primarios, y se combinan y se pueden hacer los llamados metaanálisis, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vamos a ver que la fundamentación de nuestros proyectos puede estar soportada por las llamadas revisiones sistemáticas y metaanálisis, porque representan un repaso básicamente de toda la literatura desde el punto de vista cualitativo, pero también del punto de vista cuantitativo, porque nos ayuda a combinar esos estudios y pues tener un resultado final que oriente de una manera más objetiva lo que estamos observando, a diferencia de ver los estudios por separado, ¿no? Porque los estudios por separado pueden tener resultados contradictorios, ¿no? Puede haber un estudio que se publica en Inglaterra que diga que un tratamiento sí funciona, y después encontramos un estudio que se publica en América y que nos dice que no funciona, ¿no? Entonces, o que sí funciona y el otro que no funciona, y de tal manera que cuando vemos esas discrepancias, pues nosotros nos confundimos como investigadores y también como clínicos, los que nos dedicamos a ver pacientes, porque pues vemos todas estas diferencias y decía un estudio del año pasado que sí funcionaba y luego encontramos un estudio que dice que no funcionaba, y nos vamos a dar cuenta que así es la evidencia científica. Entonces, si tú quisieras ver realmente de una forma más objetiva esto, tendrías que revisar todos los estudios al respecto, y de eso se trata pues las estrategias de búsqueda, que podamos encontrar la mayor cantidad de estudios sobre el tema que es, y sobre todo después podamos criticar cada uno de esos estudios con una herramienta o varias herramientas que existen para que digamos, este artículo vale la pena leerlo. Existen otras plataformas como es el Trip Database, que también tiene un proceso de curaduría de la literatura científica, nos ayuda a identificar qué tipo de diseño de estudios se empleó. Tenemos plataformas como LOB, que también se dedican a recopilar sobre ciertas enfermedades en específico toda la literatura de revisiones sistemáticas. Tenemos la plataforma de clinicaltrials.gov, que tienen todos los ensayos clínicos registrados hasta el momento, algunos de ellos presentan resultados, y tenemos el Registro Internacional de Ensayos Clínicos de la plataforma de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esta plataforma también nos sirve para identificar todas las investigaciones experimentales en humanos que se están realizando alrededor del mundo. Cuando ya
abarcamos ahora todas las bases de datos que teníamos desde el punto de vista de las bases de datos de paga. Ahora nos vamos a ir a las bases de datos privadas o las que son de cobro. Tenemos bases de datos como es EBSCOhost, tenemos Springer, tenemos Embase, tenemos Ovid, tenemos Clarivate, tenemos ScienceDirect, Clinical Key, por ejemplo, ProQuest, Scopus, que también pertenece al Sevier, tenemos Wiley, tenemos Sage, tenemos varias bases de datos y puedo decir que todos estos iconos o la mayoría de ellos que estamos viendo aquí en pantalla, la Universidad de Guadalajara en algún momento ha pagado por ellos o sigue pagando por algunas de estas todavía. Hemos tenido de todo. En este momento yo podría decir que la universidad tiene todavía una gran cantidad de recursos y vuelvo a reiterar, lo más importante es que todos y cada uno de nosotros nos metamos a acceder a estos recursos y exploremos qué investigaciones y qué revistas científicas existen. Porque un consejo que yo puedo darles a todos ustedes respecto no solo de la búsqueda, sino de cómo hacer investigación, es que la investigación es como la música también, ¿no? Si uno, para ser músico, te tiene que gustar la música y tienes que escuchar música y tienes que leer música y tienes que vivir en tu día a día música, ¿no? Todos nosotros escuchamos música y en algún momento dado, si nosotros compráramos un instrumento musical, podríamos aprender a tocar ese instrumento y a interpretar y tocar la música que nos gusta, ¿no? Y es algo que nosotros hacemos en algunas ocasiones, en algún momento dado de nuestra vida, ¿no? En la ciencia es lo mismo. En la ciencia nosotros tenemos que leer ciencia para poder escribir ciencia, para poder generar ciencia. Entonces, aquí la invitación también para todos y cada uno de ustedes en este proceso de introducción de forma temprana a la investigación es, mi recomendación es, escojan una base de datos, escojan una revista científica, la que ustedes quieran, la que sea de su área, la que sea de su área de interés, y lean por lo menos un artículo a la semana, ¿sí? O sea, conviértanlo en un hábito, ponerse a leer un artículo, cuando no tengas, en este caso, tantas tareas, cuando tengas un tiempo libre, el fin de semana, dedícalo y lee un artículo a la semana. Puedes acceder, por ejemplo, decíamos hace un momento, los artículos tendencia que tenemos, ¿no? Escoge uno de estos, el que te parezca más interesante de los títulos y realiza la lectura de este artículo. Para que en este momento tú te des cuenta y digas, ahora que ya me puse a leer este artículo, hay muchas cosas que no entiendo, hay muchas cosas que no sé. Y a partir de eso, empecemos a despejar esas dudas y tener más conocimiento respecto a la actividad científica. Bueno, pues regresando a esto, aquí yo lo pongo como dentro del asterisco, algo que es una señalización que pongo aquí, que es soportan literatura gris. Cuando nosotros escuchamos la palabra literatura gris, tenemos que entender que es un concepto que tiene que ver con las tesis, con la información que se publica en congresos y que no termina en una revista científica arbitrada, pero que de todos modos es información valiosa, ¿sí? Que es información, investigación que termina en una tesis de algún posgrado o quizás de alguna licenciatura y que no terminó convirtiéndose en un artículo científico, pero terminó en un repositorio institucional. De eso se trata. Hay varias de estas bases de datos que se dedican también a buscar tesis. Entonces, de esa manera tú puedes también fortalecer tus proyectos, no solo con los artículos científicos, sino también con las investigaciones que no terminaron convirtiéndose en una publicación científica, pero terminó siendo una tesis. Cuando nosotros revisamos las bases de datos, y como decíamos a un principio, todas estas funcionan como directorios. Yo de una época que vengo, existían unos libros llamados secciones amarillas que llegaban y los dejaban en las casas. Quizás si tú vas a la casa de tu abuelita, te encuentres alguno de estos porque ya dejaron de existir la mayoría de estos libros. Pero eran unos libros donde te decían dónde estaba la pizzería cerca de tu casa, venía el teléfono y la dirección de la pizzería y tú podías ver todos los restaurantes, todos los negocios, porque todos se apuntaban antes del año y entregaban estos libros. Era una empresa que se dedicaba a entregar los libros en compañía también de Teléfonos de México,
que era la compañía que teníamos aquí en este caso, de telefonía en México. Y tú podías ver el teléfono de todas las personas, ¿no? De tu colonia, y podías buscar por apellidos a las personas y llamarle. Entonces era un directorio telefónico. Después ese directorio telefónico, por el mal uso, dejó de existir porque llamaban a las casas y hacían bromas o cosas peores, ¿no? Pero ese principio de tener ubicado dónde están las cosas ha persistido en la organización de las bases de datos. Y después, algo que se buscó para poder sistematizar la información fue obtener códigos y crear códigos de absolutamente cada uno de los términos y conceptos que tenemos nosotros en medicina. De tal manera que tenemos la palabra apendicitis aguda y tiene su código respectivo, la palabra adulto, que es una categoría de población que también tiene su código respectivo, la palabra hiponatremia, que tiene su código respectivo, la palabra sepsis, la palabra fístula, que es una complicación, la revisión sistemática, diseños metodológicos también tienen sus propios códigos, que el ensayo clínico tiene su definición, el estudio observacional de tipo cohorte también tiene su propio código, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un gran diccionario de la medicina, de los conceptos, el cual podemos consultar. Ese diccionario se conoce como Medical Subject Headings en el caso del PubMed y representa pues un thesaurus, un diccionario controlado, jerarquizado, organizado, donde ese vocabulario nos permite a nosotros conocer la definición del concepto, nos da el código y nos dice con qué otros conceptos están relacionados. De tal manera que cuando nosotros vemos un mesh, tiene más o menos esta estructura. O sea, digamos, si yo busco el término que está hasta mero abajo, que es, en este caso, una neoplasia de estómago, un cáncer de estómago, hay que entender que para haber llegado a ese término, dentro del término mesh, tuvo que haber la combinación de dos conceptos, de dos ramificaciones troncales, que una de ellas es sistema digestivo, enfermedades del sistema digestivo, y del otro lado tenemos cáncer o neoplasias. Entonces, cáncer y neoplasias se van juntando hasta el final convertirse en un concepto específico que es cáncer de estómago. Si nosotros vamos siguiendo esta línea de conceptos, vemos arriba enfermedades del sistema digestivo, después encontramos enfermedades gastrointestinales, después enfermedades del estómago, y en la parte de arriba estamos viendo cómo ese concepto del sistema digestivo se combina con el del cáncer. Tenemos cáncer o neoplasias, después tenemos neoplasias en sitio, después tenemos neoplasias de sistema digestivo, neoplasias gastrointestinales y después encontramos neoplasia de estómago. Entonces, cuando nosotros vamos a enlazar esta información, nosotros tendríamos que buscar si el mesh existe, si existe el concepto como tal jerárquico para poderlo combinar, porque es la mejor estrategia de búsqueda utilizar los mesh, porque nos permite encontrar con mayor precisión los artículos que nosotros necesitamos. Entonces, si yo quiero buscar un artículo y conocer una definición, la definición oficial, por así decirlo, de alguna enfermedad, lo primero que tendría que hacer es meterme a los mesh y lanzar mi búsqueda. Entonces, todos estos enlaces están en la presentación. Los mesh se actualizan semana con semana, año con año. Y, por ejemplo, aquí tenemos las actualizaciones del mesh 2024, los cuales nos van diciendo pues qué términos se van agregando, qué términos van apareciendo. Podemos ver semana con semana estos términos nuevos fueron integrados, pero también podemos lanzar nuestras búsquedas. Por ejemplo, voy a lanzar en este momento, le voy a dejar activado el All Terms, Exact Match, o sea, que sea la palabra precisa, y que esté activado este que se llama Full Word. Entonces, de esta manera le doy clic y voy a encontrar la palabra sepsis o el concepto de sepsis. Chéquense cómo aparece aquí. Nosotros vamos a identificar que aparece descriptor 2024, viene un código de árbol, que es decir, cómo se enlazan las palabras con otros términos, y vamos a encontrar algo que se llama Scope Note, o sea, la nota de enfoque. Generalmente, donde dice Scope Note, nos dice la definición del concepto. O sea, si alguno de nosotros en este momento, el día de hoy, no sabemos qué es sepsis, esta es la definición oficial de sepsis que aparece en la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Dice, sepsis consiste en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con una etiología infecciosa sospechada o probada. Cuando la sepsis está asociada con la disfunción orgánica distante al sitio de infección,
se conoce como sepsis severa o sepsis grave. Cuando la sepsis está acompañada de hipotensión, que es la presión arterial baja, a pesar de la administración de fluidos, se conoce como shock séptico. Entonces ahí tenemos otros conceptos, de hecho aparecen estos en color azul, porque le podemos dar clic y también podemos conocer esos conceptos. Entonces yo en este momento yo ya sé que la palabra sepsis está como un mesh. Esa palabra sepsis yo la puedo utilizar en mis búsquedas avanzadas de la plataforma del PubMed y encontraré una mayor amplitud de artículos a que si no utilizara la categoría mesh, ¿sí? Y el concepto ha cambiado a lo largo de la historia. Por ejemplo, este concepto de septicemia o sepsis primero inició como piemia, septicemia, infección de la sangre, envenenamiento de la sangre. De hecho, ahí aparecen todos esos conceptos. ¿Cuándo fue cuando se estableció este concepto actual que tenemos? A partir de 1995. Pero el término del concepto de la septicemia o de la sepsis tiene desde el año de 1966, como podemos ver ahí. Y la última revisión que se tiene del concepto es del año 2020, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Entonces, de tal manera que nosotros tendríamos que estar buscando pues estos mesh. Nosotros vamos a identificar que existen casas editoriales y revistas. Y estas casas editoriales y revistas funcionan como proveedores de objetos. ¿Cuál es ese objeto? El manuscrito científico. Puede ser la revista JAMA, puede ser la revista Lancet Neurology, puede ser la revista The British Medical Journal o BMJ, puede ser la revista Nature en sus diferentes versiones. Y las revistas depositan registros donde se ubican esos artículos y esos términos y esos artículos tendrán varios identificadores, ya sea el identificador DOI, que es una URL dinámica, el PubMed ID o la URL directo de la página. Vamos a hacer un pequeño ejemplo cuando nosotros nos metemos a el portal de PubMed. Digamos que estamos en los trending articles, que es los que estábamos viendo previamente, y estamos viendo qué artículos son los que en este momento pues están convirtiéndose en algunos de los artículos más populares que podemos tener. En este caso, por ejemplo, me voy a meter aquí a la revista The Lancet. Aquí dice The Lancet, tenemos aquí nuestro PubMed ID, que es el que decíamos hace un momento que es importante tenerlo. Digamos, si yo quisiera buscar automáticamente este artículo, copio y pego mi PubMed ID en la barra de búsqueda, le doy search y me va a volver a mandar al mismo artículo. Digamos que en este momento yo estuviera en PubMed, borré mi sesión, ya no estoy ahí en PubMed, pero guardé mi número de ID. Pongo este número en la barra de búsqueda, como estamos viendo aquí, y me debe mandar al artículo que estamos viendo hace un momento, ¿sí? Entonces aquí está el artículo, aquí está el DOI, que también me manda al artículo como tal, o me puedo meter aquí al botón donde dice The Lancet y me va a mandar al sitio web de Elsevier para leer el artículo a texto completo, ¿no? Entonces en este momento está cargando la pantalla porque me va a mandar a la página del Elsevier, a la página de la revista de The Lancet, y pues vamos a ver si me deja entrar ahorita. Está tardando un poquito el internet. Ok, ahí está. Entonces aquí yo tengo el artículo completo de The Lancet, como luce en The Lancet, y en este momento pues vamos a ver que como es uno de los artículos más recientes de The Lancet, nos va a pedir que paguemos, ¿no? Porque es una revista que cobra por ver este artículo, pero pues ahorita lo que vamos a ver es que The Lancet está suscrita a la Universidad de Guadalajara. Lo único que tenemos que hacer es meternos a la biblioteca digital de la universidad para poder descargar este artículo a texto completo. Entonces, regresando a esto, pues tenemos la URL de la página, tenemos el PubMed ID, tenemos los DOI que también nos sirven para rastrear los artículos, y pues bueno, lo que mostraba yo hace un momento, ¿no? Sepsis, el descriptor, ¿no? Tenemos la definición. ¿Cuál es la lógica de una búsqueda? Bueno, primero nosotros tendríamos que generar una pregunta clínica contestable o una pregunta de investigación. Eso dependerá del proyecto en el cual ustedes estén involucrados. Hay que definir los términos necesarios, hay que generar una sintaxis de búsqueda y siempre hay que estar probando y refinando nuestra búsqueda. Para eso existen algo que se conocen como los operadores lógicos o datos lógicos que se conocen como booleanos. Los booleanos nos permiten enlazar diferentes términos al momento en el que nosotros estamos lanzando una búsqueda. Todas las computadoras utilizan booleanos, todas las computadoras tienen esa forma de comunicarse
y tenemos principalmente 3 booleanos: el booleano AND, el booleano OR y el booleano NOT. El que más vamos a usar en nuestras búsquedas es el booleano AND, este que estamos viendo aquí en pantalla. Este booleano tiene la capacidad de poder enlazar, en este caso, un concepto de búsqueda, como lo decíamos hace un momento, con los términos MESH. Nosotros tenemos enfermedades del sistema digestivo y tenemos, en este caso, neoplasias. Si nosotros quisiéramos buscar cáncer de estómago, tendríamos que utilizar los MESH más apropiados, que podrían ser los de cáncer y los de sistema digestivo, y los tendríamos que enlazar, en este caso, con un booleano AND, que es el que estamos viendo aquí en pantalla, porque ese nos permite, de alguna manera, poder, en este caso, enlazar un término que es sistema digestivo y el otro que es cáncer. El booleano OR nos permite a nosotros buscar un ejemplo, es decir, un término que puede ser cáncer de estómago, pero si yo quisiera hablar más amplio y decir, me interesa cualquier tipo de cáncer de tubo digestivo, pues podría ser, dame artículos que sean de cáncer de estómago, pero también se vale de cáncer de colon, y si no es de cáncer de colon, es de cáncer de esófago. Y es decir, vamos a ir pensando en todas las estructuras anatómicas que componen al sistema digestivo, que van desde la boca hasta, pues en este caso, el recto, y de esta manera a nosotros nos puede interesar que todos estos elementos, cuando hablamos tubo digestivo o sistema digestivo, pues también incluirá hígado, también incluirá páncreas, también incluirá otros elementos de la anatomía humana que pueden enfermar de cáncer, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo el concepto OR, yo podría explotar mis términos, me darían muchísimos más artículos y me dirían, de alguna manera, todos los artículos que tengan que ver con cáncer del sistema digestivo. Si yo agrego cáncer de colon, cáncer de estómago, todos me van a salir un montonal de artículos. Y eso puede ser que sea lo que busquemos, pero también puede ser que nosotros digamos, no, ¿sabes qué? Yo necesito nada más cáncer de estómago. Entonces, ahí es donde podemos utilizar el booleano NOT, que es el que aparece hasta el final. Todo lo que escribamos nosotros en nuestra búsqueda, el booleano NOT nos va a ayudar para excluirlo. Es decir, todo lo que haya a partir del NOT no va a aparecer, ¿sí? Lo va a excluir de la búsqueda. Entonces podemos decir, yo quiero buscar absolutamente todo lo que haya de cáncer de estómago, entonces no cáncer de colon, no cáncer de hígado, no cáncer de esófago, y todo lo demás va a quedar excluido, y entonces me van a salir puros estudios de cáncer de estómago. Puede ser es una opción, o puede ser la opción de nada más utilizar los AND y utilizar los MESH, que es como lo que veíamos aquí en pantalla, que aquí es el MESH de sepsis. Entonces, aprendo la definición, estoy utilizando el término apropiado, y estoy utilizando la base de datos apropiada para lanzar esta búsqueda, que es PubMed. Pues de esta manera, es importante que todos, absolutamente todos, pensemos en una conceptualización de una pregunta clínica contestable. Puede ser una pregunta de intervención o puede ser una pregunta de exposición. Y para eso nosotros utilizamos un acrónimo ampliamente difundido desde la medicina basada en evidencias, que es pensar en el acrónimo PICOS o PECOS, que significa participante, problema o paciente, o población, si lo queremos poner de alguna manera, esa es la P. Y cuando hablamos de exposiciones o intervenciones, ese sería el siguiente segmento a pensar: ¿a qué se está exponiendo la población? ¿De qué se trata nuestro experimento? Entonces, de esa manera, nosotros tendríamos que poner a qué se está exponiendo o a qué se está interviniendo. Y después una comparación. Y la comparación puede ser contra un control sano, que no se expone absolutamente nada, o un experimento que involucre la utilización de otro tratamiento alternativo, o pudiera tratarse, en este caso, también de un placebo, que es lo que principalmente se utilizan en los ensayos clínicos aleatorizados, o otros tipos de diseños experimentales. Y después siempre hay que pensar en el resultado, outcome o desenlace. Es decir, cada vez que yo leo un proyecto en el área de la salud, independientemente de qué se trate, lo que a nosotros nos interesa es, ok, las personas se exponen al sol. ¿Qué desenlaces tiene que una persona tenga su exposición de la piel sin ninguna protección al sol? Bueno, pues las personas pueden tener un cierto riesgo. ¿Qué riesgo? De desarrollar enfermedades de la piel. Dentro de ellos, pues el melanoma maligno, ¿no? Entonces, es un tipo de cáncer de piel, ¿no? Entonces, imaginemos que ese cáncer de piel, nosotros podríamos preguntarnos en un estudio, ¿quiénes son las personas que tienen más riesgo de desarrollar melanoma? ¿En qué países las personas tienen más riesgo de desarrollar melanoma? ¿Qué tipos de piel, de color las personas tienen más riesgo de desarrollar melanoma? ¿Qué edades las personas tienen melanoma? ¿Cómo diagnostico melanoma? ¿Qué características clínicas y microscópicas tiene el melanoma?
¿Qué pronóstico tiene una persona con melanoma? ¿Qué tratamientos tengo para el melanoma, ¿no? ¿Cómo puedo prevenir el melanoma, ¿no? Entonces, si se fijan, son muchas preguntas que nos pudiéramos estar haciendo y esas preguntas requerirán de establecer, pues, cada uno de esos elementos pensando en una pregunta pico o peco como tal, y al final lo que tendríamos que agregar es el diseño de estudio, ¿no? En ese diseño de estudio nosotros tendríamos que decir, ok, perfecto, según mi pregunta, yo requeriría de estudios observacionales. Entonces, en mi estructura de los diseños observacionales, yo puedo utilizar estudios cohorte, prospectivos o retrospectivos, yo puedo utilizar estudios de casos y controles, yo puedo utilizar estudios transversales, o probablemente si no encuentro esa cantidad de evidencia, a lo mejor me encuentro con algunas series de casos respecto al problema. Pero ¿qué pasa si mi diseño de estudio dijera, bueno, necesito una intervención, necesito evidencia de que los experimentos han funcionado, de que los tratamientos funcionan? Ok, entonces tú necesitarás de un ensayo clínico aleatorizado. De tal manera que nosotros podemos lanzar algunas de estas búsquedas y es importante que nosotros tengamos presente esto, ¿no? Tener pensado, por ejemplo, dentro de la estructura de la pregunta, la apendicitis aguda en adultos es un padecimiento frecuente. Por lo menos el 7% de la población a lo largo de su vida, o tenemos un riesgo del 7% durante toda nuestra vida de desarrollar apendicitis. Es decir, si tú no has tenido apendicitis en este momento y no te han quitado el apéndice, mientras tú estés vivo, siempre tendrás un riesgo latente del 7%, ¿no? Cada año tienes un riesgo, y ese riesgo es un azar, siempre está teniendo la posibilidad de que en algún momento dado desarrollemos apendicitis, ¿no? A menos de que ya nos quitemos el apéndice. Nosotros tendríamos que pensar en los conceptos más importantes sobre un tema en particular. Por ejemplo, mucho se ha discutido entre los quirúrgicos y los clínicos si una apendicitis aguda en un adulto puede ser tratada con antibióticos o siempre se requerirá de cirugía. Y esto es una pregunta que aumentó su popularidad durante el tiempo de la pandemia. Y todo esto tiene que ver porque no había quirófanos disponibles, porque estábamos muy ocupados con la gran cantidad de trabajo que teníamos de los pacientes COVID y por lo tanto se dificultaba atender las enfermedades del día a día, ¿no? Entonces, en algún momento dado dijeron los investigadores, vamos a probar si administrando antibióticos podemos frenar el proceso de la historia natural de la enfermedad del apéndice y por lo tanto que estas personas no mueran, que estas personas sobrevivan y que evitemos la cirugía, ¿no? Entonces compararon, hicieron un ensayo clínico o de alguna manera empezaron a diseñar estudios donde se hiciera la evaluación antibiótico versus cirugía. ¿Cuáles fueron los desenlaces que se midieron? Complicaciones, la tasa de curación, los días de estancia hospitalaria, la necesidad de volver a hacer la cirugía, es decir, quien tuvo antibióticos, ¿al cuánto tiempo requiere una cirugía o vuelve a tener apendicitis como tal? Y para eso, el diseño de estudio ideal para poder comprobar esto debería ser la revisión sistemática de todos esos ensayos clínicos o el ensayo clínico per se. De tal manera que nosotros nos podemos meter, por ejemplo, a PubMed y lanzar esa búsqueda y después poner la palabra apendicitis aguda, como lo estamos viendo aquí en pantalla, agregar el booleano and y después poner la palabra antibiotics. Podemos agregar más filtros y decir, bueno, voy a agregar adultos y quiero que se compare antibióticos contra cirugía, ¿no? Pero como es un término que sabemos que el tratamiento estándar es la cirugía, ahora queremos ponerlo en el reto, ¿no? Y decir, bueno, vamos viendo los antibióticos. Pudiéramos buscar también preguntas con esquemas específicos de antibióticos. Tenemos filtros adicionales siempre en PubMed y estos filtros son herramientas muy útiles que nosotros tenemos que ir activando. ¿Cómo activamos esto? Pues bueno, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nuestra base de datos de PubMed, que es una base de datos que todos y cada uno de ustedes debe de visitar, están en los enlaces de la presentación, pero también se los dejo aquí a través del chat. Entonces, todos nos metemos a PubMed y en ese momento decimos, bueno, vamos a hacer la búsqueda, ¿no? Vamos a poner la palabra apendicitis aguda, vamos a agregar el booleano AND y vamos a agregar la palabra antibióticos. Pues cuando nosotros lanzamos esta búsqueda de esta manera, déjenme ver, creo que se desconectó. Ok, cuando nosotros lanzamos esta búsqueda, vamos a encontrar en este momento 3,079 artículos.
Yo lo que puedo hacer, estos filtros que yo tengo aquí en pantalla, a la izquierda, yo los he ido activando según mis necesidades. Ustedes pueden activar esos filtros. Por ejemplo, le damos clic aquí donde dice Additional Filters y tenemos filtros que hablan sobre los diseños de investigación, dependiendo de qué diseño metodológico queremos emplear, qué características queremos del estudio o qué tipo de publicación es, porque hay algunas que son noticias, hay otras que nos dice, por ejemplo, aquí del ensayo clínico, las diferentes fases. ¿Qué tal si se trata de que yo quiero un estudio de puro realizada investigación en animales? Es decir, pueden aquí aparecer diferentes diseños de estudio, ¿no? Y de esta manera, ya después yo puedo establecer las especies, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero encontrar investigación preclínica, donde involucra nada más la utilización de animales, o una investigación clínica que involucra la experimentación en humanos, ¿no? O la observación del fenómeno en humanos. Puedo también buscar solo artículos en español o en algún otro idioma en particular. Puedo buscar artículos que solo sean de poblaciones que involucren solo hombres o de poblaciones que involucren solo mujeres. Puedo también tener diferentes filtros de edad. Puedo establecer que sean puros estudios en niños, puros estudios en ancianos o puros estudios en adultos o adolescentes, ¿no? Entonces yo puedo filtrar de esa manera y hay algunos artículos que me permitirá tener esas opciones, ¿no? Y aquí podemos también excluir los artículos que todavía no terminan publicados, sino que más bien se convierten en un preprint, que es una versión de los artículos de forma pública en la espera de pasar todos los procesos editoriales de las revistas. Muchos de estos artículos terminan cambiando o terminan simplemente no publicándose en una revista arbitrada. Entonces, podemos nosotros excluirlos o pudiéramos dejarlos. Eso ya es decisión de nosotros, de lo que estemos buscando, ¿no? Entonces, es fácil esto, por ejemplo, de tener, ya tengo mis términos establecidos, tengo mi población, que es población con apendicitis aguda, mi intervención es antibióticos, puedo agregar el booleano and cirugía si yo quiero, pero lo voy a dejar abierto, que bueno, yo como les digo, pues es un área que no es ajena a mí, entonces por lo tanto yo como clínico pues sé que la cirugía es la respuesta, pero me estoy preguntando si los antibióticos pueden funcionar, ¿no? Entonces yo puedo buscar revisión sistemática que viene aquí, el filtro Systematic Review, y encontraré 70 revisiones sistemáticas. Entonces de 3,000 artículos ya me fui a 70 artículos, ¿no? Entonces yo voy a decir, bueno, la revisión sistemática me está ayudando a reducir mi umbral de búsqueda, por así decirlo de alguna manera, y directamente llegar a donde yo necesito esa información, ¿no? Si no quisiera yo las revisiones sistemáticas, puedo irme a los ensayos clínicos aleatorizados. Aquí viene Randomized Control Trial, que dijimos que representa pues uno de los mejores diseños para probar que un tratamiento funciona, ¿no? Entonces aquí están un montonal de artículos, estamos hablando de que son 264, pero no es lo mismo de 3,000, 264 es un poco más digerible, y podemos clasificarlos por años, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, quiero lo de los últimos 5 años? Entonces aquí lo filtro y quedan 42. Entonces 42 artículos es más fácil de revisar cada uno de ellos y hasta cierto punto yo poder recopilar esa información. Si a mí me interesa, esto lo vamos a ver en futuras sesiones, pero por ejemplo, si este artículo fuera de mi interés, yo tengo que revisar en qué revista está. Por ejemplo, aquí está en Annals of Surgery y aquí está el enlace que pertenece a la editorial Wolters Kluwer. Entonces, yo tendría que revisar si mi universidad posee suscripción para Wolters Kluwer y si se está pagando la revista Annals of Surgery. Entonces, si es así, yo lo único que tengo que hacer es ya sea copiar el DOI o copiar el título del artículo y de esta manera pegarlo ya en la plataforma directamente en mi biblioteca digital, de tal manera que me permitiría descargar el artículo. Si yo quiero citaciones, está muy interesante esta herramienta del PubMed porque cuando dice aquí Cite, que lo vamos a ver más adelante con otros gestores de referencias, pero aquí tengo la citación, por ejemplo, aquí yo estoy observando la citación en APA 7. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Nada más le doy copy en la sección donde dice copy y me copia la referencia sin ningún problema. Si yo quiero Vancouver, ya nada más le pongo aquí en AMA y esta es una citación tipo Vancouver, le doy aquí copy y pues lo puedo pegar donde yo lo necesito. En este caso, se los voy a poner aquí en el chat. Entonces, de esta manera, pues ahí está la citación. Entonces, de esa manera yo ya puedo empezar a organizar mis referencias directamente desde la búsqueda o puedo bajar toda la colección y después utilizar un gestor de referencias
que más adelante podemos platicar acerca de ello en las futuras sesiones, pero pues es una forma de adelantarnos hasta cierto punto de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, entonces, súper importantes estos filtros, ¿no? Entonces, yo aquí arriba pongo que podemos buscar solo los abstract, o podemos buscar los textos completos, nada más artículos que vengan en texto completo, o artículos que vengan con texto completo gratuito, ¿sí? Porque existe una iniciativa que se llama PubMed Central, donde te busca puros artículos solo a texto completo. Podemos ver aquí los tipos de artículos en los filtros. Tenemos, por ejemplo, el libros y documentos. Tenemos el de ensayos clínicos, por ejemplo, también. Tenemos otro de los elementos, dejen pongo mi puntero, aquí está. Tenemos aquí metaanálisis, si le damos clic aquí en metaanálisis nos busca puro metaanálisis. Si le damos clic aquí a randomized control trial puro ensayo clínico, review, revisiones narrativas, y luego tenemos revisiones sistemáticas. Porque resulta que las revisiones sistemáticas sí tienen una estrategia de búsqueda como lo que estamos nosotros viendo y estamos tratando de explicar, y las revisiones narrativas no necesariamente requieren de una estrategia de búsqueda con los booleanos y todo lo que platicamos hace un momento. Aquí están unos ejemplos de cómo lucen las búsquedas avanzadas en PubMed. Si yo agrego la palabra apendicitis y antibióticos, aquí me está dando en el ejemplo 2.533 artículos. Para la fecha que hice este ejemplo, hace 2 años atrás había 2.533, ahorita ya hay 3.000 y tantos artículos. Tenemos aquí apendicitis or antibiotics, o sea, nos va a buscar todo lo que hay de apendicitis y todo lo que hay de antibióticos, cerca de 1 millón de artículos. Eso no nos sirve esta búsqueda. Y luego tenemos apendicitis not antibiotics. No nos sirve porque nos excluye los antibióticos y es lo que necesitábamos. Entonces vamos a encontrar que las búsquedas más útiles, además de la primera, sería la cual yo agrego el diseño de estudio. Por ejemplo, aquí estoy agregando la palabra apendicitis, antibióticos y la palabra trials, que se llaman ensayos clínicos, ¿no? Entonces, hay 471 ensayos clínicos. Y si yo agrego la palabra apendicitis y antibióticos y revisión sistemática en mi búsqueda, puedo yo hacerlo agregando un booleano y el término, o puedo hacerlo directamente dando clic a los filtros que estoy viendo aquí en pantalla, ¿no? Entonces, ustedes, es la preferencia que tengan, pueden experimentar con ambas funciones, y vamos a ver que en algunas ocasiones, estas estrategias de búsquedas, cuando aplicas los filtros, te da un número de artículos, y cuando agregas la palabra, a lo mejor te da una diferencia de 1 o 2 artículos. Entonces, hay que ver qué es lo que ocurre, cuál es la búsqueda que es como más precisa, y al final era como lo decíamos en la secuencia de funciones, ¿no? Vamos a ir nosotros necesitando, en este caso, de refinar nuestra búsqueda, ¿no? Poco a poco. O sea, esto es un proceso de experimentación hasta la misma búsqueda de la literatura científica, hasta encontrar de alguna mejor manera los términos. Entonces, aquí ya lo encontramos este artículo. Cuando lanzo esa búsqueda, es un ensayo clínico aleatorizado, como lo podemos ver aquí arriba. No todos los artículos de PubMed aparecen las etiquetas. Tenemos identificado en qué revista está, que es el New England Journal of Medicine, publicado en el 2020, en noviembre. Aparece aquí la paginación, en qué páginas está, de la página 1907 a la página 1919. Está el DOI, que es un identificador único digital, y tenemos el título y todos y cada uno de los autores, y también tenemos el PubMed ID. O sea, si alguno de ustedes en este momento quisiera buscar y les interesara este artículo, tendríamos que escribir este ID y nos podemos ahorrar el escribir todos los demás datos, porque con el puro ID nos debería de dar, en este caso, la búsqueda sin ningún problema. Por ejemplo, me voy yo aquí a mi navegador, voy a borrar los términos que tengo, y hace un momento estábamos diciendo, ¿no? O sea, yo estoy viendo que el ID de este artículo es 33017-106. Entonces lo voy a escribir 33017-106. Entonces me debe salir ese artículo del New England Journal of Medicine. Aquí está, ¿sí? El artículo me apareció simplemente por poner el ID. Entonces, si ustedes quieren recopilar, si en algún momento van y quieren tener una forma rápida de estar acomodando sus citaciones, pueden utilizar el PubMed ID y después ya descargar la citación completa, si así lo quieren. Aquí está en AMA, aquí está en APA, y copiar y pegar, y de esta manera, pues, si estos artículos son de utilidad, pues deberían de estar en sus proyectos, ¿no? Pero para eso, pues bueno, primero revisamos el resumen, y después nos metemos al texto completo y podemos aplicar algunas herramientas de lectura crítica para decir, ¿este artículo vale la pena o no?
Eso lo vamos a ver en la quinta semana de este curso, con la finalidad de que podamos volvernos pues cada vez más expertos en poder seleccionar los artículos más apropiados para nuestros proyectos. Aquí está un seguimiento de ese artículo. Es un artículo que se publica un año después, en el 2021, en diciembre, y este dice desenlaces a largo plazo, ¿no? Entonces es un artículo donde inicialmente aquí el proyecto tuvo un seguimiento de 6 meses y después se estableció con un seguimiento de un año, ¿sí? Entonces fueron 6 meses más todavía lo que se le dio seguimiento. Y aquí arriba estamos viendo que yo utilicé los términos mesh, la palabra apendicitis aguda, y aparece en corchetes mesh, y tenemos aquí el booleano and, y tenemos la palabra antibiotics, y luego dice título y abstract. Que venga en el título o en el abstract la palabra antibiotics. Entonces me va a dar puros artículos que aparezcan la palabra antibiotics, pero que también incluya el término de la enfermedad que se llama apendicitis aguda. Entonces, de tal manera que de esta forma, pues yo estoy logrando así, pues avanzar y mejorar la forma en la cual yo estoy buscando la información. Esta plataforma que estamos viendo aquí no es PubMed, esta es otra alternativa a PubMed que se conoce como Scopus. Scopus también está suscrita en la Universidad de Guadalajara. Si ustedes se meten a la biblioteca digital de la universidad, encontrarán el icono de Scopus. El icono de Scopus es el que habíamos visto previamente acá, en las bases de datos. Este que vemos aquí, al lado de Wiley, de Clinical Key, este es Scopus. Y todos pertenecen a la misma casa editorial, Scopus, Clinical Key, Science Direct y Embase, son todos del Sevier. Entonces, nosotros podemos utilizar Scopus, que es de paga, o podemos utilizar PubMed, que es gratuito. ¿Cuál es lo ideal? Utilizar todas, ¿no? Porque va a haber artículos que van a aparecer en las de paga, que salen antes de que aparezcan en las que son gratis, ¿no? Entonces, es como en el cine, ¿no? Tú vas al cine y ves una película y luego ya al rato aparecen las plataformas digitales, pero pues si tú quieres ver la película en este momento, tendrías que ir a pagar al cine, ¿no? Tienes que ir a las plataformas de paga, porque ya después ya al rato la pasan, pues sí, en la televisión abierta, ¿no? Pero pues después de cuánto tiempo, ¿no? Entonces va a haber un momento en donde esos artículos van a aparecer citados en el PubMed, pero no garantiza que vayas a tener acceso abierto al artículo, ¿no? Muchos de los artículos tienen periodos de embargo, y el periodo de embargo significa que no se libera a menos de que pagues hasta después de que expira un tiempo. Muchas revistas tienen en sus cláusulas un periodo de embargo de más o menos como 3 años, otros tienen embargos de 5 años, y algunos otros tienen embargos de 2 años o 1 año. Entonces, después de que expira ese tiempo, el artículo se vuelve gratuito. O sea, tú puedes acceder sin necesitar una suscripción a esa revista. Hay revistas donde tú puedes checar, por ejemplo, ahorita que estamos en el 2024, puedes checar todos los artículos que van del 2022 para atrás, pero no puedes checar ni 2023 ni lo que va saliendo en este momento del 2024, a menos de que tengas la suscripción a esa revista. Y ahí es donde radica la importancia de que las universidades estén comprando las revistas que nosotros estamos necesitando. Por eso, siempre la Universidad de Guadalajara lanza una consulta a los jefes de departamento, a los presidentes de academia, a los profesores e investigadores para que digan, hey, oigan, ¿qué revistas compramos? ¿Qué revistas utilizamos? Entonces, las universidades tienen que organizarse para decir, si estamos comprando y si tenemos en nuestros repositorios las revistas que necesitamos, pues bueno, es algo que tienen que revisar los rectores, tienen que revisar toda la gente de la universidad, y también nosotros, los más importantes, los estudiantes. Los estudiantes tendríamos que decir, oigan, como que este artículo no me aparece y lo estamos necesitando mucho, hablar a la biblioteca y decir, oigan, no se puede comprar esta revista o no nos pueden mandar una copia de este artículo. Eso es muy importante que se haga, porque cuando el usuario hace las peticiones es lo que hace que se fortalezca muchas veces esto que a lo mejor pues no nos habíamos dado cuenta que quizás necesitábamos esta revista, ¿no? Y entonces, eso es muy importante, ¿no? Otros elementos también que hay que considerar en nuestras búsquedas, pues tenemos esta gráfica, generalmente en PubMed, donde nos va diciendo dónde se han publicado, en qué años se han publicado más los artículos de los términos que pongo. Entonces, si aquí observan, pues el año 2021 fue un gran año de publicaciones, por ejemplo, de apendicitis aguda y antibióticos. Y después en el 2022, para el tiempo en el que consulté, pues aquí estaba como la mitad, todavía un poquito más abajo, pero seguramente ahorita ya en 2024 ya tengamos otras características de esa curva, ¿no? Entonces, nosotros aquí podemos utilizar otros filtros cuando nosotros lanzamos nuestras búsquedas en Scopus. Aquí estoy utilizando la búsqueda apendicitis agudo
and appendicitis and antibiotics. Entonces, cuando yo busco eso en el título y en el abstract y keywords, aquí es lo que significa title, abstract y keywords, me van a salir 2,571 artículos. Me dice que son 1,966 artículos, 272 de revisión, 156 cartas, 65 notas, 35 encuestas cortas, y luego nos dice por países, ¿no? Entonces, Scopus tiene filtros adicionales, los cuales no tiene el PubMed. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué el PubMed no lo tiene? Pues porque es gratis, ¿sí? Entonces, hay herramientas que nos permiten mejorar todavía el PubMed, podemos activar algunos filtros, pero en este caso el PubMed no tiene filtros por países, ¿no? Y en el caso del Scopus, ya analizaron dónde se hizo el estudio o de dónde pertenecen los autores según las afiliaciones, y de esa manera pues ya te da filtros, ¿no? Entonces, si tú quieres buscar pura información de México, puedes buscar el territorio, puedes buscar México y encontrar puros artículos que se hayan utilizado la población mexicana o los autores pertenezcan a ese país, ¿no? Entonces, eso también es interesante porque hay proyectos que a lo mejor requieren que tú digas, no quiero leer de allá, quiero que sea literatura de aquí, ok, perfecto. O sea, pura literatura americana, ok, perfecto, también se puede. ¿Por qué es importante saber dónde buscar la información actual? Bueno, pues porque ha habido un creciente número de publicaciones, las cuales evalúan la efectividad de los tratamientos, de la investigación, y pues cada vez hay más profesionales que están familiarizados con estas bases de datos, más agrupaciones de pacientes también. Hay que recordar que todo esto que nosotros hacemos en ciencias de la salud, siempre tenemos que tener en mente que cada cosa que hagamos, así nosotros estemos trabajando con células, nosotros estemos trabajando con ratones, nuestro proyecto sea de ciencias básicas o sea clínico o de lo que se trate, siempre tenemos que tener en mente que el objetivo principal es beneficiar a nuestros pacientes. Para eso tenemos una jerarquización de la evidencia que publicó en algún momento dado Haynes. Tengo el dato que es más o menos como de 1996 cuando presentó eso. Se ha ido evolucionando. En el 2001 tenemos ya esta forma más mejor ilustrada, donde lo primero que tendríamos que buscar son revisiones sistemáticas, que son un diseño de síntesis. Si no tenemos revisiones sistemáticas, tendríamos que buscar estudios experimentales, ensayos clínicos aleatorizados, son los que están pintados de color verde, que involucra la experimentación y el seguimiento a lo largo del tiempo de los pacientes, un paciente expuesto a una intervención y un paciente o un grupo de pacientes expuestos quizás a un placebo o algún otro tratamiento. Tenemos los estudios cohorte, que también se conocen como estudios longitudinales, donde vamos a ver que hay estudios que son de forma prospectiva, es decir, hacia el futuro, los están siguiendo, y se parecen mucho a los ensayos clínicos, pero no hay una intervención, o sea, simplemente los estamos observando. Y van ocurriendo esos desenlaces, ¿no? Y tenemos los estudios cohorte retrospectivo, ya ocurrieron los desenlaces y ahora estamos analizando, pues, qué pasó, pues, o sea, por qué ocurrió eso, y sobre todo nos permiten conocer estos estudios cohorte, las incidencias, ¿no? Porque generalmente son estudios que siguen durante un año a los pacientes, y entonces, pues podemos ver en ese grupo de la población qué tanto ocurrió un evento, y ya podemos decir, la incidencia fue de tanto en, no sé, 100,000 personas, 10,000 personas. O sea, podemos sacar ese tipo de análisis. Tenemos los estudios de casos y controles, hay una persona enferma, hay una persona sana, se compara la sana contra la enferma, y generalmente involucran la presencia de personas con características similares, ¿no? O sea, nosotros estamos viendo estudios que comparan a un hombre de 40 años contra otro hombre de 40 años, nada más uno tiene cáncer de estómago y el otro no. Entonces la pregunta es, a ver, ¿qué ocurrió con este hombre de 40 años comparado contra el otro hombre de 40 años? ¿Por qué uno desarrolló cáncer u otro no? Entonces, estos estudios nos permiten identificar esos factores de riesgo en esa población ya identificada con el padecimiento, ¿sí? Entonces, estos estudios de casos y controles, pues ya podemos identificar que, no, pues es que el que desarrolló cáncer fumaba, el que desarrolló cáncer no hacía ejercicio, el que desarrolló cáncer se expuso a hacer ciertas sustancias, trabajaba, se estresaba, se desvelaba, no sé, pensemos factores de riesgo, ¿no? Para desarrollar enfermedades y para prevenirlas, porque también los otros no son factores de riesgo, son factores protectores, ¿no? Dependiendo nuestro outcome o nuestro desenlace, porque hay desenlaces positivos y hay desenlaces negativos. Entonces, los desenlaces positivos va a haber circunstancias a las cuales se exponen las personas, las cuales van a evitar que ocurra el desenlace y te mantengas sano, lleves una vida tranquila, lleves una vida sana, próspera y vivas mucho tiempo. Pero va a haber factores a los cuales te vas a exponer y esos pudieran acelerar hasta cierto punto la posibilidad de que desarrolles la enfermedad, pero no significa que todos los que fuman van a desarrollar cáncer, pero también no significa que todos los que no fuman no desarrollen cáncer, porque también
va a haber quienes hagan ejercicio, coman verduras, hagan yoga y se la pasen súper bien, muy tranquilos, y de todos modos se van a morir, ¿sí? O sea, todos nos vamos a morir en algún momento dado, y unos más pronto que otros, ¿no? Aunque seamos buenas personas y otros malas personas, no importa, ¿sí? Hay azar, ¿no? Hay circunstancias que nos llevan así, y hay probabilidades. El detalle de estos diseños, en un momento dado, buscan evaluar también las probabilidades de que ocurran los eventos. Y tenemos los estudios transversales, que también los podemos ver como estudios epidemiológicos. Estos estudios transversales, pues es una fotografía, un solo momento, y nos dice la proporción en la cual se mantiene un evento en la población que se conoce como prevalencia. La diferencia entre la incidencia y la prevalencia tiene que ver que la prevalencia es una incidencia acumulada hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la prevalencia persiste a lo largo del tiempo. La prevalencia nos permite identificar enfermedades que quizás no se revierten, a diferencia de lo que vemos en algunas incidencias, que también pudieran ser enfermedades también no comunicables o crónico-degenerativas, pero el enfoque del transversal es que no hay un seguimiento de la población. El transversal solo es un solo momento, una encuesta. Y tenemos las series de casos donde vamos viendo que una persona se va enfermando y vamos juntando un grupito de personas, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, o sea, más de una persona ya, o más de 2 personas ya convierten en una serie de casos. Y de esta manera, nosotros podemos analizar qué características tuvieron en el diagnóstico, en la clínica o en la intervención, para poder, pues, analizarlo y decir, pues, es de interés esto que estamos observando, ¿no? Existen versiones actualizadas de esta pirámide de la evidencia. En este momento vemos que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, que vamos a platicar más adelante, esta información, pues ahora ya se nutre no solo de los ensayos clínicos, sino también básicamente de todos los diseños de estudio que vemos de esta forma jerarquizada, ¿no? Ensayos clínicos, estudios cohorte, estudios de casos y controles, estudios transversales y reportes o series de casos, ¿no? Nosotros, para buscar la mejor literatura científica, pues primero tendríamos que formular una pregunta clínica contestable a estructura de pregunta PICO, PECOS. Después tendríamos que buscar ya sea las revisiones sistemáticas o sumarios de la evidencia y estudios primarios, ¿no? Que es lo que estábamos haciendo hace un momento, ¿no? O sea, podemos ir de arriba hacia abajo, ¿no? Principalmente revisiones sistemáticas y después decir, bueno, vamos a buscar los estudios primarios y analizar cada estudio primario, porque la ventaja que se tiene con las revisiones sistemáticas es que alguien lleva luz a los artículos por ti. Esta es una estructura general de un diagrama. De hecho, una de las actividades que tenemos es que ustedes hagan un mapa de los recursos que tenemos para esta semana. Estas son las bases de datos, pero también en las bases de datos podemos identificar qué revistas hay. Y trata de identificar qué revistas son de tu interés o qué revistas pueden ayudarte a contestar o encontrar evidencia o sustento o en este caso el trasfondo del proyecto de investigación que tú estás analizando, ¿no? Entonces, en este caso, todas las que buscan en el Medline son PubMed, Embase, Ovid, EBSCO, y corren desde 1946 hasta el 2024, los registros digitales. Tenemos plataformas exclusivas para la búsqueda de ensayos clínicos, como es Cochrane, Clinical Trials y el ICTRP de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Y si queremos buscar puros artículos en español, la mejor base de datos en la cual tú puedes buscar es LILACS, porque es la organización que agarra, la Organización Panamericana de la Salud le da soporte a la Biblioteca Virtual de Salud y a Cielo. Seguramente todos ustedes han visitado algunas de estas revistas latinoamericanas. Ok, LILACS tiene almacenadas todas estas revistas que aparecen en Cielo y vale la pena echarle un ojo desde esa plataforma. Es una plataforma que te aparecen los resúmenes, también te aparece el texto completo y te aparecen todas estas revistas que son de acceso libre, ¿no? Y que se editan en Latinoamérica. Tenemos otras bases de datos que no las quise poner en otros de los elementos porque se dedican solo y exclusivamente a las revisiones sistemáticas. Unas de ellas son LOB, otra se llama Trip Database y la otra es Epistemónicos. Aunque Trip Database también te da estudios primarios y te los jerarquiza, como lo vimos aquí en la pirámide de la evidencia. Es decir, aparece por colores y te dice, pues, de qué se trata cada estudio. Eso también ya lo copió PubMed. Por ejemplo, aquí nosotros lo estamos viendo que aparece Randomized Control Trial. Entonces, existen la posibilidad de que nos facilite mucho el tema de la metodología, identificar la metodología de la investigación, el diseño de estudio, el cual fue empleado, simplemente por ver estas etiquetas. Entonces, de esta manera aquí ya nosotros podemos ver
que se hizo aquí en Métodos, dice, se hizo un estudio no cegado, pragmático, de no inferioridad, de ensayo aleatorizado, para comparar la terapia antibiótica de 10 días contra o con apendicectomía en pacientes con apendicitis de 25 centros de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, de esta manera aquí nosotros estamos identificando los métodos. De esta manera, arriba nosotros estamos viendo una etiqueta que nos dice qué diseño de estudio es. Entonces, ya ahora las cosas son un poquito más fáciles utilizando estas plataformas digitales y de esta manera, pues, podemos o poner los filtros o podemos identificar las que tengan la etiqueta arriba de qué se trata el estudio, ¿no? Entonces, es algo que se ha trabajado, es muy reciente esto, o sea, les estoy diciendo que básicamente este etiquetado de los artículos tiene menos de 5 años, ¿sí? O sea, tiene por lo menos 5 años que se ha estado trabajando. No todos los artículos tienen las etiquetas, pero ahí es donde radica que hagamos un recordatorio sobre metodología de la investigación de cada uno de nosotros para poder, pues, hablar, en este caso, pues, la mayoría de la investigación que utilizamos nosotros en ciencias de la salud, pues, es de metodología tipo cuantitativa, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo aquí. También existen acercamientos cualitativos, en el caso de que ustedes estén trabajando con proyectos más enfocados a las ciencias sociales, estos también tendrán su jerarquización y existen guías específicas que nos permiten también utilizar esa información y buscar esa información. Nosotros podemos poner directamente, ok, quiero que me pongas estudios con metodología de teoría crítica o en este caso me interesa métodos mixtos, ¿no? Entonces tú le agregas el filtro métodos mixtos también, ¿no? Entonces, todos esos filtros están disponibles. Yo hablo desde mi escenario donde quizás no son diseños de estudio los cuales yo empleo para mis proyectos, pero pues puede ser que ustedes sí los requieran. Continuando con esto, pues bueno, otra vez el recordatorio de los diferentes bases de datos. Y pues vamos a ver aquí, este es el enlace de PubMed, así es como luce PubMed, no ha cambiado, se ha mantenido así desde hace aproximadamente 7 años, que fue cuando se le dio una, ¿cómo se llama? Una nueva imagen al portal. Tenemos BASE, que es Belfield Academic Search Engine. El CUCS tiene un convenio con esta universidad, con la Universidad de Belfield. Es una base de datos la cual ustedes pueden, en este caso, consultar ahí en el sitio web de BASE Search. Tenemos clinicaltrials.gov, donde ustedes pueden checar los ensayos clínicos por instituciones, identificar quiénes están haciendo investigación. Tenemos EBSCO, que también en algún momento dado tuvo el Medline. En este momento no está suscrito el Medline en la Universidad de Guadalajara, pero esa es una buena base de datos también. Tenemos LILACS, que es la Biblioteca Virtual de Salud de la Organización Panamericana de la Salud, y pues ahí podemos ver que ahorita ya hay cerca de 900 revistas, 26 países de Latinoamérica y el Caribe. Acuérdense que hay que voltear a ver también a la literatura latinoamericana, no solo a la literatura norteamericana o inglesa. Tenemos una base de datos que se llama ProQuest, que también la podemos utilizar. Nos permite buscar tesis, nos permite buscar libros, nos permite buscar artículos, también bastante útil. Tenemos la base de datos epistemónicos que nos permite buscar revisiones sistemáticas y estudios primarios. Nos permite ver dentro de las revisiones sistemáticas cuáles estudios primarios se incluyeron a través de las matrices de evidencia. Tenemos The Cochrane Library, que es puras revisiones sistemáticas. Ahí está el sitio web, cochranelibrary.com. Tenemos la app de iLove Evidence, que se conoce como LOB. Es una plataforma que por enfermedades, o sea, es decir, yo quiero buscar enfermedades de los ojos. Ok, las enfermedades de los ojos. Luego, quiero buscar puros artículos de revisiones sistemáticas sobre conjuntivitis. También te permite filtrar, sin que tengas que hacer mucho, todo el proceso que nosotros hicimos previamente, te va a buscar nada más puras revisiones sistemáticas, las revisiones sistemáticas más actuales al día de hoy, pero específicamente todas etiquetadas en un paquete de la enfermedad que es de tu interés, ¿no? Entonces eso también es bastante útil. Por ejemplo, aquí vienen las enfermedades, ¿no? Cáncer del tracto biliar, leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda. Si ese es el tema de tu proyecto, ok, dale clic ahí y encontrarás todas las revisiones sistemáticas al respecto de ese tema. Es bastante útil. Tenemos una base de datos que se llama Web of Knowledge, Web of Science. Está disponible también en la Universidad de Guadalajara. Ahí podemos lanzar búsquedas también. En la Universidad de Guadalajara no está suscrito el Medline a través del Web of Science, pero puede haber otras áreas disciplinares que también nos sirvan, ¿no?
principalmente en el área de psicología y las ciencias sociales, todavía no sirve esta base de datos. Y hay un artículo que salió publicado en el 2020, donde estos autores, Gesenbauer y Hathaway, hablaban acerca de cuáles son las bases de datos que todo mundo debería de utilizar en las búsquedas sistemáticas. Una de ellas es Bayes, Clinical Trials, la Cochrane Library, EBSCOhost, ya sea por la base de datos ERIC, que es de estudios educativos, Medline, literatura de economía, CINAHL, que es para enfermería, y Sport Discuss, que es para medicina del deporte. Dentro de Ovid están Medline, Embase y SciInfo para psiquiatría. Para ProQuest puede ser la Nursing Allied Health Database, que son puras información acerca de enfermería, y el Public Health Database, que a veces aparece en el ProQuest. PubMed, obviamente, como lo vimos ahorita, ScienceDirect, Scopus, la Biblioteca Virtual de la Salud de Lilacs, Web of Science, con la colección de Medline y la de Web of Science, y Wiley Online Library. Varias de estas que aparecen aquí en pantalla son varias de las que tenemos disponibles en la Biblioteca Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y pues con esto terminamos esta sesión. Ahí están mis datos de contacto, mi correo institucional de la universidad y también mi red social por si me quieren ahí agregar, escribirme. Ahí publico a veces cosas interesantes o retuiteo, hora X, información o estrategias de búsqueda o otros consejos de otros bibliotecarios que son de interés o artículos que son de interés, ¿no? Entonces, vamos a dejar de grabar en este momento y vamos a pasar a las preguntas con el objetivo de que podamos interactuar un poquito. Entonces, voy a dejar de grabar y esta presentación se subirá más tarde. Muchas gracias.